Compañeras y compañeros, la falta de conocimiento sobre la naturaleza de las radios comunitarias llevó a legislar de manera torpe, aunado al sometimiento del Congreso frente a los poderes fácticos, combinación fatal que dio paso a esta farsa de la reforma constitucional en telecomunicaciones y la tragedia de las leyes secundarias. Defender los derechos al acceso y manejo de los medios de comunicación no es un capricho de nadie, es una necesidad histórica, es asumir oficialmente nuestra nación no solo debe de reconocerse como pluricultural y plurilingüe, sino que en los hechos funcione como tal. El fundamento jurídico está en el Pacto Nacional que se traduce en la Constitución, en los pactos y convenios internacionales, pero hoy vemos con dolor y tristeza que no se favorece a nuestra realidad cultural, fundada en el corazón de las culturas primigenias y seminales. En los hechos se favorece el monopolio que los medios que tergiversan y agreden nuestra cultura con modelos y contenidos integracionistas, pero más aún discriminatorios y racistas. Por eso es que reclamamos con fuerza y energía nuestros propios modelos de comunicación que favorezcan nuestro desarrollo con pertinencia cultural y estimular así la convivencia y el diálogo de cultura en un esquema constructivo. Construyamos una igualdad con fundamento en la diferencia, no sigamos dando la espalda a las aspiraciones legítimas de los pueblos y comunidades indígenas. México no debe transitar por la negación legal y la discriminación de facto. Organismos como la ONU, la UNESCO, han insistido una y otra vez que los medios comunitarios son necesarios para la construcción de una cultura de la paz, para favorecer el intercambio de conocimientos profundos que los pueblos indígenas poseen. Los pueblos indígenas necesitamos divulgar nuestro legado con libertad y democracia. No hagamos imposible la comunicación con las culturas que están en resistencia frente a un modelo de sociedad que los abandona y los humilla. La comunicación alternativa y comunitaria permite fomentar cambios de actitud, de comportamiento social y, en definitiva, ayudar a las comunidades indígenas y a las mujeres a identificar las soluciones y oportunidades de desarrollo sustentable que se encuentran a su alcance y adquirir así voz propia. No desvirtuemos su cultura, favorezcamos su desarrollo con leyes sensatas, dotarles de derechos básicos como el acceso a los medios de comunicación bajo sus propios esquemas, sin interferencias, pero con inclusión. Así, una de las tareas que tenemos frente a nosotros es armonizar internamente nuestro marco jurídico nacional, considerando que la reforma constitucional de junio del 2011 constituyó un paso importante para garantizar un trato digno y respetuoso por las comunidades milenarias. Luego entonces, sin duda, la comunicación indígena e intercultural es una actividad clave para fortalecer a los pueblos y comunidades porque les permite compartir información útil para tomar mejores decisiones, les facilita el diálogo con la sociedad no indígena y puede contribuir favorablemente a propiciar políticas públicas incluyentes y democráticas, tal y como lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas. Se trata del derecho para establecer sus propios medios de información en sus idiomas y para acceder a los demás medios de información sin discriminación ni perjuicios. En suma, busquemos refrendar el compromiso con la consolidación de una sociedad plural, intercultural e incluyente a fin de visualizar el México profundo que todos anhelamos. Hagamos realidad los derechos constitucionales en materia de radiocomunicación que establece en la fracción sexta del artículo segundo, que señala la obligación del Estado mexicano para la construcción y ampliación de la vía de comunicación y telecomunicación, establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que la ley de la materia determine. Lo que tenemos que hacer, compañeras y compañeros, es solo refrendar en la ley secundaria nuestra obligación con lo que nos mandata la Constitución y los tratados internacionales. Voy a presentar también reserva al artículo 170 con dictamen del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los avances que trajo consigo la revolución industrial del siglo XIX cambiaron el rumbo del mundo entero.
Las nuevas tecnologías de la época facilitaron la vida y lograron impulsar el desarrollo de todas las ramas de la producción. Sin embargo, los nuevos procesos trajeron consigo nuevos problemas, despidos masivos, huelgas laborales, desabastecimiento y crisis. Son algunas de las complicaciones que acompañaron la transformación. Diversos estudios hablan de los daños provocados en la salud de los seres humanos a causa de las ondas electromagnéticas que emiten las antenas terrenales de los servicios de televisión y telefonía. Las lagunas en nuestras leyes vigentes han permitido que la proliferación de las antenas se lleve a cabo sin regulación alguna. No hay nada que especifique dónde y cómo deben ser instaladas las mismas. Al respecto, Movimiento Ciudadano propuso una iniciativa en la que se busca prohibir la instalación de estas antenas a menos de 600 metros de las zonas urbanas. Sin embargo, la misma no ha sido ni siquiera dictaminada. Es por eso que proponemos incluir esa reglamentación en la presente legislación. Es cierto que no hay una comprobación fehaciente del daño que las ondas pueden generar en la salud. Sin embargo, diversos países han implementado políticas preventivas como las que aquí proponemos. Estamos pues en el momento oportuno para empezar a cambiar la mentalidad y las políticas de nuestro país. Quizás apostar por una política de prevención sea una mejor estrategia que la de atender el problema cuando su gravedad haya aumentado. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea la siguiente reserva, el artículo 170, para quedar como sigue: instalar, establecer y operar o explorar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el carácter de concesionario, operar o explotar estaciones terrenas para transmitir señales satelitales, los cuales no deberán colocarse en hospitales, escuelas, centros deportivos y zonas habitacionales. Presentaré también reserva a la fracción B del artículo 298, con la intención de sancionar el incumplimiento de una norma, es resarcir el daño y que el infractor no vuelva a cometer la falta, y al mismo tiempo una forma de intimidación para aquellos quienes pretenden cometer el delito. Tal como se presenta el dictamen que ahora discutimos, las sanciones para aquellos quienes contravengan las disposiciones sobre homologación, incumplan las obligaciones de registro, interfieran el derecho de los usuarios de Internet, rebasen los topes máximos de publicidad, no cumplan con las obligaciones de la concesión o cometan violaciones al reglamento, irán desde el 0.51% hasta el 1% de los ingresos del concesionario. En materia de telecomunicaciones, Televisa ha sido considerada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones como agente preponderante. Tan solo en el último trimestre de 2013, las ganancias de la televisora por los servicios de televisión restringida ascendieron a más de 21,000 millones de pesos. América Móvil, el otro consorcio determinado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones como agente predominante, tuvo ganancias que ascienden a 17,000 millones de pesos aproximadamente. Ambas sanciones son una burla. En ninguno de los ejemplos el correctivo inhibe la comisión de un delito ni evita que se vuelva a cometer. En los últimos años, en los gobiernos de Felipe Calderón y del actual Enrique Peña Nieto, le han apostado al fortalecimiento de las sanciones, al aumento de penas corporales y al endurecimiento de la autoridad, pero solo en los ciudadanos, en la sociedad civil. Con los grandes consorcios, con los empresarios, los políticos cercanos, han metido una política de impunidad y compadrazgo cínica y deplorable. Esta nueva ley la hicieron al gusto de la televisora, de forma que sus intereses no se vean afectados en lo más mínimos. Es una burla para la sociedad, y de tal manera que presento esta reserva a fin de que se incrementen las penas para aquellos que cometen este tipo de delitos. También voy a presentar la reserva al inciso A del mismo articulado 298. Las telecomunicaciones en nuestro país es dominado por un grupo de poderosos empresarios. Por ello se necesita que en esta reforma las leyes secundarias se regule de manera estricta las formas de operación de las empresas dedicadas al sector, que cuente con apertura para que exista mayor competencia y que se combata la desigualdad que concurre. Hasta el día de hoy vemos cómo ciertas empresas importantes de comunicación tienen dominio y hacen caso omiso de lo que son sus responsabilidades para con las autoridades.
En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se pretende sancionar a los concesionarios que de manera extemporánea presenten avisos, reportes, documentos e información. Es una buena medida para que las empresas asuman responsabilidades de manera transparente frente a las autoridades. Sin embargo, para las grandes empresas las multas son insignificantes, del 0.01% hasta el 0.5% de los ingresos de quien incurra en alguna falta de las ya mencionadas. Televisión Azteca reporta en su último trimestre del año 2013 una utilidad neta de 771 millones de pesos, empresa que cuenta con 108 estaciones televisivas, 30% del total de las que existen en nuestro país. Nuestra reserva es para que se incremente el porcentaje de multas de 3% al 5%. Se necesita que las empresas aporten un monto significativo y eviten pagarlo. No vamos a permitir que se siga consintiendo con castigos que no hacen eco y por ende seguirán faltando a las autoridades irresponsablemente, provocando que esta ley sea ineficiente e insuficiente para las necesidades de millones de mexicanos. Compañeras y compañeros, es cuanto, y aprovecho esta máxima tribuna del país para decirle a mis hermanas y hermanos indígenas que una vez más los poderes fácticos están aniquilando, están dando una vez más la cuchillada por la espalda, desatendiendo de manera brutal a nuestras radios comunitarias, el único medio para difundir nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones en nuestros pueblos originarios. Es cuanto, compañeras y compañeros. Gracias, diputado.